Pórtate bien, o lo nuestro se acaba. Ella no tenía idea del permiso que acababa de darme con esa frase. No sabía lo que estaba a punto de desatar. Todo empezó así. Me soltó el ultimátum a las 7 de la mañana. Estaba parada en nuestra cocina, en la colonia del Valle, como si me estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. No fue una conversación, no fue una pregunta, fue una declaración. Mi ex viene a mi fiesta de cumpleaños el sábado. O te portas bien, o terminamos. Yo todavía sostenía mi café, medio dormido, con la misma camisa de trabajo que usaba desde el martes. Tenía un proyecto grande en Toluca, la camioneta se descompuso en la autopista y no había dormido más de 5 horas en 3 días. Y Mónica estaba ahí, en su bata de seda, con los brazos cruzados, mirándome como si esperara que yo le hiciera un drama. Dejé la taza sobre la barra. La miré y le dije, seré muy civilizado. Sonrió. De verdad sonrió, como si hubiera ganado algo. No tenía la menor idea de lo que acababa de autorizarme a hacer. Mi nombre es Javier Calderón. Tengo 41 años. Dirijo una empresa de paisajismo llamada Jardines Calderón, aquí en la Ciudad de México. La he construido desde cero durante 11 años. Antes de eso, era el encargado de mantenimiento en un club de golf en Cuernavaca. Y antes de eso, era un mucho de Toluca que nunca tuvo un peso en la bolsa. Aprendí muy joven que la tierra y el sudor eran lo único que se interponía entre mí y la vida que quería. No soy un hombre dramático. No disfruto la confrontación. Soy el tipo de persona que llega temprano, se va tarde y no dice mucho a menos que valga la pena. Mis empleados te dirán que soy justo. Mis clientes, que soy confiable. Mis vecinos, que los saludo al pasar. Pero lo que pasó en la fiesta de Mónica el sábado pasado, en nuestra casa, frente a sus amigos, su hermana, sus colegas y el hombre que tuvo el descaro de invitar, eso fue lo más deliberado, calculado y silenciosamente devastador que he hecho en mi vida. Y quiero contarte cada detalle de cómo llegué a ese punto. Porque esta historia no empezó con un ultimátum un martes por la mañana. Empezó hace 3 años. Y el final que ella nunca vio venir se estuvo construyendo todo ese tiempo. Conocí a Mónica Dueñas hace 8 años, en un evento de caridad para escuelas públicas. Ella era la coordinadora de marketing de una empresa de salud en el centro. Bonita, inteligente, de esas mujeres que entran a un lugar y hacen que todos sientan que la estaban esperando, sin siquiera saberlo. Yo estaba ahí porque uno de mis clientes corporativos compró una mesa y me invitó. Pasé la mayor parte de la noche cerca de la barra, sintiéndome fuera de lugar con mi ropa. Ella se acercó y me preguntó si la estaba pasando fatal. Le dije que solo moderadamente fatal. Se rió. Y eso fue todo. Salimos durante 2 años antes de que le propusiera matrimonio. Nos casamos en una hacienda en Valle de Bravo. Ceremonia al aire libre, a finales de octubre. Los árboles estaban cambiando de color. Su padre la entregó en el altar, me estrechó la mano y me dijo, «Cuídamela mucho». No era una pregunta. Dije, «Sí, señor», y lo decía en serio. Los primeros 4 años fueron buenos. No perfectos. Teníamos nuestras fricciones, como cualquier pareja que comparte un espacio, pero tiene vidas separadas. Ella quería mudarse a una casa más grande en La Condesa. Yo pensaba que debíamos esperar a que el negocio fuera más estable. Ella creía que yo trabajaba demasiado. Yo creía que ella gastaba sin medida. Nada catastrófico, solo la negociación normal de 2 vidas que corren en paralelo. Entonces, a Mónica la ascendieron a directora de marketing. Nuevo puesto, nuevo sueldo, nuevo horario, nueva confianza. Y con esa nueva confianza vino algo más. Una reconexión con la parte de su vida que existía antes de mí. El ex se llama Damián Montes. Déjame decirte lo que sé de él. Tiene 44 años. Creció en Monterrey. Trabaja en bienes raíces comerciales, lo que en su caso significa que habla mucho de tratos y a veces cierra alguno. Maneja una Range Rover negra. Usa una loción que cuesta más de lo que yo gano en una semana. Tiene esa combinación de mandíbula y sonrisa que hace que las mujeres digan que es encantador y que otros hombres digan que es un cretino. Probablemente ambos grupos tienen razón. Él y Mónica salieron durante 3 años antes de que me conociera. Ella me contó lo básico al principio de nuestra relación,
que terminaron porque él no estaba listo para sentar cabeza y que habían mantenido un contacto esporádico a través de amigos en común. Lo describió como algo superado, que no merecía mucha conversación. Durante 4 años, no tuve motivos para pensar en Damián Montes, hasta que la empresa de Mónica organizó una conferencia regional en Monterrey. Volvió 2 días después de una manera que no le había visto antes. Más ligera, de algún modo, hablaba más rápido. Mencionó una cena con colegas donde se encontró con viejos amigos. No dijo su nombre. No tuvo que hacerlo. No estaba sospechando, exactamente. Solo estaba prestando atención. Y cuando prestas atención, empiezas a notar cosas. La forma en que la pantalla de su celular de repente siempre estaba boca abajo. La forma en que salía al balcón para tomar ciertas llamadas. La forma en que, si le preguntaba casualmente con quién mensajeaba, decía, solo con Brenda, la del trabajo, sin mirarme a los ojos. No soy el tipo de hombre que revisa el celular de su esposa o contrata a un detective. Ese no soy yo. Pero soy un hombre que presta atención a los patrones. Y los patrones me estaban diciendo algo. 3 meses después de la conferencia en Monterrey, Damián vino a la Ciudad de México. Tenía una reunión con un cliente cerca del aeropuerto. Mónica lo mencionó de forma tan casual durante la cena que era obvio que estaba diseñado para no sonar importante. Damián va a estar en la ciudad esta semana. Quizá tomemos un café. Asentí. Dije que estaba bien. Esa noche llegó a casa con esa misma extraña ligereza. Y decidí en ese momento que tenía que ser honesto conmigo mismo sobre lo que estaba viendo. Estaba viendo a una mujer que empezaba a mirar hacia atrás. He pensado mucho en por qué la gente mira hacia atrás. Y creo que tiene muy poco que ver con la persona a la que están mirando. Damián podría haber sido cualquiera. Podría haber sido un bartender que conoció en una despedida de soltera, o un amigo de la preparatoria que la agregó en Facebook. Mirar hacia atrás no se trata del destino específico. Se trata de la sensación de que tu vida actual tiene muros, de que algo esencial se quedó en el camino, de que hay una versión de ti mismo por ahí esperando ser reclamada. Yo entendía ese sentimiento. Lo había sentido. Años atrás, cuando todavía me mataba trabajando en el club de golf, viendo a mi antiguo compañero de la universidad comprar una casa mientras yo seguía rentando un departamento cerca de la UNAM. A veces manejaba sin rumbo, dejando que la camioneta me llevara por calles que no conocía, como si buscara algo que me había perdido. Lo que finalmente descubrí es que dejas de mirar atrás solo cuando decides estar plenamente presente en la vida que realmente has construido. Algunas personas toman esa decisión, otras no. La diferencia, he llegado a creer, no está en la vida, está en la persona. No necesariamente irse, no necesariamente hacer algo malo, pero mirar hacia atrás, como lo hace la gente cuando se siente inquieta en la vida que tiene, y la vida que dejó empieza a brillar en su memoria. No exploté, no puse ultimátums. Hice lo que siempre hago cuando enfrento una situación difícil, en los negocios o en la vida. Me volví muy silencioso, presté mucha atención, y empecé a tomar decisiones pensando en el final. El final que yo tenía en mente no era el que ella estaba planeando. Durante los siguientes 6 meses, tuve 3 conversaciones con Mónica sobre cómo me sentía. No peleas, conversaciones. Le dije que sentía que se estaba distanciando, que algo había cambiado y no sabía cómo alcanzarla. Cada vez, ella me tranquilizaba. Decía que yo estaba pensando demasiado, que solo estaba ocupada con su nuevo puesto. Decía que estábamos bien, seguía diciendo que estábamos bien, y cada vez que lo decía, hacía menos contacto visual que la vez anterior. La última conversación fue en noviembre. Fuimos a cenar a un restaurante en la Roma, un lugar al que solíamos ir en cada aniversario. Le había dicho que necesitábamos hablar de verdad, sobre hacia dónde íbamos. Se tomó su segunda copa de vino antes de que yo terminara la frase. Y entonces dijo algo a lo que le he dado 100 vueltas en mi cabeza desde entonces. Dijo, Javier, te quiero, pero a veces siento que me casé con la opción segura. No respondí de inmediato. Miré la mesa, miré mis manos. Pensé en 11 años de trabajo antes del amanecer, bajo el calor del verano, porque estaba construyendo algo de lo que estaba orgulloso.
y que quería compartir con alguien que amaba. Pensé en la casa que compramos juntos, las vacaciones que tomamos, en cómo me senté con ella durante la cirugía de su madre por 4 días sin dejar el hospital. Pensé en lo que significaba ser la opción segura de alguien. Entonces dije, gracias por la información. Y le hice una seña al mesero para pedir la cuenta. Ella intentó retractarse. Dijo que no lo decía de esa manera, pero ambos sabíamos que sí. Eso fue en noviembre. Su cumpleaños es en marzo. El cumpleaños en el que me informó a las 7 de la mañana, mientras tomábamos café, que Damián Montes estaría presente y que se esperaba que yo me comportara. Entre noviembre y marzo, estuve haciendo una reconstrucción silenciosa de mi propia vida. Llamé a mi hermano Omar, que vive en Puebla y tiene una consultoría financiera. Le conté la verdad de la situación. Escuchó sin interrumpir, algo que Omar nunca hace a menos que sea algo serio. Luego dijo, ¿cuánto tiempo llevas esperando para tener esta conversación? Dije que no estaba seguro. Me dijo, pon tus papeles en orden. No porque ya hayas decidido algo, sino porque un hombre que conoce sus números tiene opciones. Hice lo que Omar dijo. Me reuní con una abogada llamada Sofía Parra, una especialista en derecho familiar con una oficina en Paseo de la Reforma. No inicié ningún trámite. No estaba listo para eso. Solo quería saber dónde estaba parado. ¿Qué era mío? ¿Qué era compartido? ¿Cómo se vería una separación si llegaba a ocurrir? Me lo explicó todo con claridad. Fue tranquila y específica. Y me hizo sentir que estaba manejando un problema de negocios, que era exactamente lo que necesitaba. Salí de su oficina sintiéndome, no más ligero, pero sí con los pies en la tierra, como si pudiera ver todo el tablero. También, discretamente, reorganicé varias de mis cuentas de negocio. Hablé con mi contador, Raúl, sobre reestructurar Jardines Calderón para clarificar qué era personal y qué era de la empresa. Nada engañoso, nada oculto, solo limpieza, líneas claras que habían estado borrosas por años porque yo había estado operando con confianza, sin documentos. Es el tipo de cosa que haces cuando estás seguro de que tu vida es permanente y dejas de hacer cuando ya no lo estás. Y empecé a hacer cambios en mi vida diaria, tan pequeños que Mónica probablemente ni los notó, pero que juntos sumaban a un hombre que, silenciosa e incrementalmente, se estaba convirtiendo en alguien que no necesitaba su aprobación para sentirse bien consigo mismo. Empecé a correr de nuevo. Todas las mañanas a las 6, en el Parque México. Empecé a llamar a Omar una vez por semana. Cené con mis viejos amigos del club de golf, gente que había dejado de ver, porque a Mónica siempre le parecieron un poco toscos. Empecé a leer de nuevo, algo que no hacía regularmente en años. Simplemente me sentaba en el patio un domingo por la mañana con un libro y un café, sin llenar el espacio con ruido. Algunos de esos cambios fueron prácticos. Otros solo se trataban de recordar quién era yo antes de pasar años moldeándome silenciosamente a las preferencias de otra persona. No te das cuenta cuando está sucediendo. Haces pequeños ajustes, uno a la vez. Dejas de llamar a ese amigo porque a ella no le cae bien. Dejas de pasar los domingos por la mañana como solías hacerlo porque ella prefiere ir a un brunch. Dejas de hablar de los problemas de tu negocio porque la conversación siempre termina en lo estresada que la pone a ella. Cada ajuste es pequeño. Juntos, suman una versión de ti mismo que apenas reconoces. Una mañana de febrero, mientras corría por el Parque México, pasé junto al lago donde solía pescar de niño, cuando mi tío vivía cerca, y sentí que algo se abría en mi pecho, como una ventana que se desbloqueaba y que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cerrada. Seguí corriendo. Pensé en el niño que pescaba en ese lago. Pensé en el hombre en el que me había convertido. Pensé si ese hombre se reconocería a sí mismo si se miraba con atención. No estaba planeando una venganza. Quiero ser preciso al respecto. Me estaba convirtiendo en la versión de mí mismo que existía antes de pasar años, tratando de ser quien Mónica necesitaba que fuera. Y entonces llegó el cumpleaños. La fiesta era el sábado por la tarde. Mónica había reservado el salón trasero de un bar de vinos en la Condesa llamado La Cava. Unas 30 personas. Sus colegas, sus amigas, su hermana Carla y su esposo, una pareja de amigos nuestros de años llamados Felipe y Andrea. Un buen grupo.
Conocía a la mayoría. Me caían bien casi todos. Yo había participado en la planeación, porque así soy yo. Pagué el anticipo del lugar. Encargué el pastel de su pastelería favorita en la Roma. Coordiné los arreglos florales con una amiga que tiene una florería en Polanco. Hice todas las cosas que un esposo hace cuando su esposa cumple años. La mañana de la fiesta, me levanté temprano. Preparé el desayuno, huevos, pan tostado y fruta, como le gusta a Mónica. Lo dejé en la barra con una tarjeta que escribí a mano. Luego salí a correr. Cuando volví, ella estaba en la cocina, en su bata, leyendo la tarjeta. Levantó la vista y dijo gracias, genuinamente. Y por un instante, pareció ella misma. Antes de que todo cambiara, asentí. Fui a ducharme. A las 2 de la tarde, fuimos juntos a la cava. Ayudé a meter las cosas. Hablé con Felipe y Andrea cuando llegaron. Le serví una copa de champaña a la hermana de Mónica. Fui, en todo sentido medible, un esposo perfectamente atento. Damián llegó a las 4. Vi la cara de Mónica cambiar desde el otro lado del salón. Se iluminó. No como se ilumina una cara cuando llega un viejo amigo. Como se ilumina una cara cuando finalmente aparece la persona que has estado esperando. Era lo que te esperarías. Alto, bien vestido, esa sonrisa. Entró y el ambiente de la habitación cambió ligeramente a su alrededor, como sucede con la gente que está acostumbrada a ser el centro de atención. Abrazó a Mónica un segundo de más. Le dijo algo al oído que la hizo reír y tocarle el brazo. Yo observé todo esto desde mi lugar, cerca de la barra. Felipe se paró a mi lado, miró a Damián, luego a mí y de nuevo a Damián. Dijo, ¿estás bien? Respondí, absolutamente. Asintió lentamente. Me conoce lo suficiente como para saber lo que eso significa. Lo que siguió fueron 45 minutos de la experiencia más silenciosamente humillante que he vivido en mi matrimonio. Damián se movía por el salón como si ya conociera a todos. La verdad es que Mónica probablemente había hablado tanto de él que algunos ya sentían que lo conocían. Encontraba a mi esposa en cada conversación. Le rellenaba la copa. Le tocaba la espalda baja cuando se inclinaba para ver algo que ella le mostraba en su teléfono. Nadie me prestaba atención. No deliberadamente. No con crueldad. Simplemente todos se habían alineado alrededor del sol de la llegada de este hombre. Y yo estaba en otra órbita. Observé. Mantuve la calma. Hablé con Andrea. Hablé con Denise, una colega de Mónica, que me dijo que tenía que probar el queso brie, y le dije que lo haría. Sonreí cuando se suponía que debía sonreír. Me serví otra copa. Y entonces, como a las 5 menos cuarto, Damián caminó hacia la entrada para tomar una llamada. Dejé mi copa, me arreglé el saco y lo seguí. Estaba parado justo afuera de la puerta, de cara al estacionamiento, con el teléfono en la oreja. Me vio salir y levantó un dedo. Un segundo. Asentí. Esperé. Terminó su llamada. Se volvió hacia mí. Extendió la mano. Debe ser Javier, dijo. Gran sonrisa. Apretón de mano seguro. El apretón de manos de un hombre al que le han contado algo sobre mí y no le preocupa en absoluto. Le estreché la mano. Firme. Constante. Lo miré a los ojos y dije la frase que había estado construyendo durante meses. Damián, un gusto conocerte por fin. Oye, quiero decirte algo. Y lo digo en serio. Mantuve mi voz uniforme y baja, como cuando quieres que alguien realmente te escuche. Es toda tuya, campeón. Yo ya me iba. Se me quedó mirando, sin entender. Cuídala mucho, agregué. Luego volví a entrar. Tomé mi saco del banco donde lo había dejado. Me despedí de Felipe y Andrea. Le dije a Carla, la hermana de Mónica, que era una gran fiesta, y que le dijera a la festejada que feliz cumpleaños. Y salí por la puerta principal de la cava. Me senté en mi camioneta un momento. En algún lugar detrás de mí, ya podía sentir el momento en que Damián volvería a entrar y le diría algo a Mónica, o quizá no diría nada. Solo la miraría de cierta manera, y ella escanearía la habitación y no me encontraría. Pensé en la cara de Damián cuando se lo dije. No se lo esperaba. Ese era el problema con hombres como Damián. Están acostumbrados a ser la amenaza que los esposos tienen que manejar. Entran a un lugar esperando encontrar nerviosismo, esa cordialidad o una hostilidad apenas contenida.
Para lo que no están preparados es para un hombre que los mira a los ojos y les entrega exactamente lo que vinieron a buscar, con total compostura, y luego se va. Él quería ser la opción emocionante, el camino no tomado, la prueba de que había algo mejor ahí afuera. Yo lo convertí en la responsabilidad, arranqué la camioneta, conduje a casa. Quiero contarte lo que pasó después, pero primero quiero decirte por qué lo hice de esa manera. Porque tenía 300 formas diferentes de terminar ese matrimonio. Podría haber hecho una escena, podría haber llevado a Mónica a un lado y decirle todo lo que sentía desde noviembre. Podría haber presentado los papeles de divorcio en febrero y entregárselos en la fiesta, como un gesto dramático. Podría haber confrontado a Damián, podría haberle llamado a Carla y contarle lo que pasaba. Podría haber hecho una docena de cosas más ruidosas, más desordenadas, que hubieran hecho sentir a la gente que habían presenciado algo. Pero esto es lo que entiendo sobre la dignidad. No se anuncia. No necesita una audiencia. No requiere que la otra persona se derrumbe frente a todos para que sientas que ganaste. La verdadera dignidad es la decisión silenciosa de dejar de participar en algo que está por debajo de ti. Mónica me había dado un ultimátum porque quería que yo estuviera presente, obediente y pequeño en una fiesta diseñada para exhibir a alguien más. Y yo me presenté. Hice todo bien, y luego me fui en mis propios términos, con calma, con elegancia, de una manera que la dejó sin absolutamente nada que argumentar. No podía llamarme escandaloso, no podía llamarme irracional, no podía decirle a la gente que la había humillado. Todo lo que podía decir era que me fui. Y lo único que explicaba por qué me fui era la situación que ella misma había creado. Llegué a casa a las 5:30. Me serví un tequila reposado. Me senté en el patio y miré el jardín que planté el otoño pasado. Pastos ornamentales, junto a la barda, bugambilias en la esquina trasera, una jacaranda que podé yo mismo y que apenas empezaba a mostrar brotes nuevos. Pensé en el hecho de que había plantado todo eso, sabiendo que podría no ser yo quien se quedara a verlo crecer. Ese pensamiento dolió. No voy a decir que no, pero hay una diferencia entre que algo duela y que algo esté mal. Mónica llamó a las 6:14. Dejé que sonara. Volvió a llamar a las 6:20. Dejé que sonara. A las 6:40. Y 2, mandó un texto. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Por favor, llámame. No respondí. Llegó a casa a las 8:30. La fiesta había terminado temprano, según lo que supe después por Andrea, que me llamó a la mañana siguiente porque es una buena amiga y estaba preocupada por mí. Mónica había pasado la última hora de la fiesta sin estar realmente presente. Damián se había ido poco después que yo, y la energía del lugar se había derrumbado de una manera que nadie podía explicar o recuperar. Mónica entró por la puerta trasera y me encontró sentado en la mesa de la cocina con un vaso de agua y mi teléfono boca abajo. Parecía que había estado llorando en el coche. Dijo, ¿por qué te fuiste? Le respondí. ¿Te dije que sería civilizado? Fui muy civilizado. Ella dijo, Javier, eso no es lo que quise decir. Le dije, sé lo que quisiste decir. Quiero asegurarme de que tú sepas lo que quise decir yo. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas que no voy a reproducir en su totalidad, pero te diré cómo fue. Lloró. Dijo que no había hecho nada malo. Dije que estaba de acuerdo con ella. No había hecho nada que yo pudiera señalar y llamar malo. Le dije que lo que sí podía señalar era un matrimonio que llevaba 18 meses en declive mientras yo intentaba arreglarlo y ella me aseguraba que todo estaba bien. Y una fiesta de cumpleaños a la que invitó a su exnovio. Y me dijo que me comportara. Y que, en conjunto, esas cosas me decían algo que necesitaba escuchar. Me preguntó si estaba terminando nuestro matrimonio por una fiesta. Le dije, no, lo estoy terminando por lo de noviembre, por las 3 conversaciones en las que te dije que te estaba perdiendo, y tú me dijiste que estaba imaginando cosas. Lo estoy terminando porque me dijiste que yo era la opción segura y no te retractaste cuando tuviste la oportunidad. Lo estoy terminando porque ambos ya sabemos a dónde va esto, y prefiero irme con mi dignidad que quedarme hasta que tú lo hagas oficial. Dijo que Damián no era lo que estaba buscando, que no sabía lo que estaba buscando,
que necesitaba tiempo para averiguarlo. Le dije que lo entendía, que esperaba sinceramente que lo encontrara. Dijo, no quiero el divorcio. La miré por un largo momento y le dije, sé que no lo quieres, pero yo sí. Me mudé 3 semanas después. Estoy quedándome con Omar en Puebla temporalmente mientras se arreglan algunas cosas. La licenciada Parra ha sido exhaustiva y justa, y no tengo más que respeto por cómo ha manejado esto. El negocio es mío, estructurado limpiamente, documentado con claridad, como debió haber estado hace años. La casa tendrá que arreglarse, pero ambos estamos siendo adultos al respecto, lo cual es más de lo que esperaba y algo por lo que estoy agradecido. Damián, por si sirve de algo, aparentemente ya no está en el panorama. La hermana de Mónica, Carla, me llamó 2 semanas después de la fiesta. Consiguió mi número a través de Andrea. Me dijo que quería que supiera que pensaba que yo había manejado todo con más clase de la que nadie en esa situación merecía. Dijo que Damián llamó a Mónica 2 veces después de la fiesta y luego dejó de hacerlo. Es lo que hacen los hombres como Damián cuando la complicación se vuelve real. Dijo que su hermana estaba destrozada. Le dije a Carla que lamentaba oírlo, y lo decía en serio. Realmente lamentaba el dolor de Mónica. Terminar un matrimonio no es una victoria. No hay nada divertido en pararte en tu propia cocina y decirle a la mujer con la que te casaste que quieres el divorcio. No lo recomiendo, no lo celebro, pero te digo esto, la mañana después de esa conversación me desperté temprano, hice café, me senté en los escalones de la casa de Omar en Puebla, el sol salía sobre los árboles y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad, exactamente, no alivio, exactamente, solo presencia. Como si estuviera completamente en mi propia vida de nuevo, por primera vez en años. Pensé en la mañana de 3 meses antes, cuando Mónica me dio el ultimátum y esperó a ver si iba a ser difícil. Pensé en cómo sonrió cuando le dije que sería civilizado, como si hubiera ganado algo. Ganó una fiesta con su ex, una fiesta a la que me presenté. Hice todo bien, y me fui en mis propios términos. Una fiesta que terminó en el momento en que me fui, no porque hice una escena, sino porque la única persona que mantenía todo unido había decidido en silencio que ya había sido suficiente. Fui muy civilizado. Mantuve mi palabra. A veces la gente me pregunta qué habría hecho diferente. La respuesta honesta es que no sé si cambiaría mucho. Me quedé demasiado tiempo, tal vez. Tuve esas 3 conversaciones en lugar de una, tratando de darle una oportunidad a algo que ya había dejado de intentarlo. Pero no estoy enojado por eso. Le debes algo a un matrimonio que sentiste de verdad cuando lo iniciaste. Yo sentí el mío. Me quedé hasta que estuve seguro de que no quedaba nada por lo que quedarse. Mi empresa va bien. Cerramos un contrato con una administradora de propiedades comerciales el mes pasado que mantendrá a mi equipo ocupado hasta el otoño. Contraté a un nuevo jefe de obra llamado Bruno que tiene buen instinto y llega cuando dice que va a llegar, que es todo lo que siempre le he pedido a cualquiera. Corro por las mañanas. Duermo como un hombre debe dormir. Algunas mañanas, cuando manejo por la ciudad camino a un trabajo, paso por la Roma, por el restaurante donde Mónica y yo tuvimos esa cena en noviembre. Paso por Polanco, por la florería donde encargué su arreglo de cumpleaños. Atravieso las colonias donde mis equipos están trabajando y veo la ciudad de manera diferente. No más pesada, no más triste, simplemente con más honestidad, como si la viera sin el filtro de una relación que había dejado de ser honesta hace mucho tiempo. Hablo con Omar 2 veces por semana ahora. Me sigue preguntando cuándo voy a volver a la Ciudad de México de forma permanente y dejar de ser su huésped. Le digo que cuando encuentre un lugar que se sienta correcto, dice que me estoy poniendo exigente. Le digo que después de todo, me he ganado el derecho de serlo. No puede discutir eso. He pensado en qué le diría a una versión más joven de mí mismo. La versión que estaba en ese evento de caridad, viendo a una mujer bonita cruzar el salón en su dirección. No creo que le diría que no lo hiciera. No creo en ese tipo de arrepentimientos. Cada experiencia que tuve en ese matrimonio, los años buenos, los difíciles, el lento declive, me convirtió en la persona que está aquí contando esta historia. No desecho eso solo porque terminó.
pero creo que le diría esto. Pon atención a cómo alguien habla de la vida que casi tuvo. Pon atención a si están orgullosos de lo que eligieron o si cargan sus elecciones como un peso al cuello. Porque una persona que ha hecho las paces con sus propias decisiones es el único tipo de persona con la que puedes construir algo real. Todos los demás solo están de paso, de regreso a un lugar que dejaron atrás. Hay una jacaranda en el patio de una casa en la colonia del Valle que planté, y podé y no estaré ahí para verla crecer. Eso todavía me molesta. Probablemente siempre lo hará. Algunas cosas las pierdes y se quedan perdidas. Pero la mayoría de las cosas, resulta, viajan contigo. La dignidad viaja. El respeto propio viaja. El conocimiento de quién eres cuando alguien te pone a prueba, eso va contigo a donde quiera que vayas. Me paré en la puerta de un bar de vinos y le estreché la mano a un hombre y le dije que ella era toda suya. Y al hacerlo, recuperé algo que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado regalando durante 2 años. No a él, no a Mónica, sino de vuelta a mí mismo. Esa es toda la historia. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían enfrentado la situación directamente y con drama en ese momento? ¿O habrían ejecutado un plan silencioso y calculado como yo lo hice? Déjenme su opinión en los comentarios. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse para más historias como esta.